Buenas tardes, mi nombre es Marianela Lindner y soy profesora en Historia con orientación en Ciencias Sociales y licenciada en Historia. Y ahora estoy haciendo un doctorado en Geografía en la UNE. Mi tema de investigación tiene que ver con los desplazamientos ambientales en contextos de emergencia hídrica y fundamentalmente en el caso de Albapoce. Albapoce es un pueblo que está ubicado a orillas del río Uruguay y fue fundado como colonia privada en el año 1935 por Rodolfo Albapoce. Está ubicado en una zona de frontera con Porto Mauán, la frontera argentino-brasileña. En el momento de la fundación, la idea era que los pobladores fueran, sobre todo los habitantes de esa localidad, fueran sobre todo de origen alemanes brasileños. Y en cuanto a los idiomas, se habla el español, pero también está muy presente el portuñol o directamente que hablen en portugués. Es muy común que cuando hablen entre ellos hablen en portugués o en portuñol, ¿no? O cuando quieren marcar una diferencia con el de afuera, hablan como si fueran su propio idioma, ¿no? La paradoja que se presenta es que en realidad nos vamos a encontrar con un pueblo que en un primer momento atraía población, hacía que la población o que la gente llegara a poblar ese lugar, mientras que desde hace varios años los expulsa. Cada vez tienen menor cantidad de personas. Bueno, esta es una fotografía del paso internacional para tomar la balsa, porque el cruce solamente se puede realizar hacia Brasil en balsa. Cuando hablamos de emergencia hídrica, nos referimos a que se puede dar por dos casos. Por un exceso de agua, que significaría las inundaciones, o cuando hay poca agua, cuando hay un déficit, que serían por momentos de sequía. En el caso de Albapoce, sobre todo, lo que a mí me interesa trabajar es particularmente el caso de las inundaciones, que aproximadamente se producen cada 20 años. Tomé uno de los conceptos, que es del Jinawi, sobre los desplazados ambientales, donde él incluye tanto los elementos naturales como la acción humana en la influencia que tienen para hacer que la gente decida de alguna manera o se desplace de manera forzada hacia un nuevo lugar, ya sea de manera temporal o de manera definitiva. En Albapoce hasta el momento se produjeron 4 inundaciones de las que existen registros de acuerdo a las entrevistas que se fueron realizando. Hay muy pocos documentos escritos en cuanto a la reconstrucción de la historia. De hecho, hay una sola obra publicada, que es la de Julio Boer, que habla sobre la historia de Albapoce, y después prácticamente no hay más nada. Después tenemos algunos documentos oficiales, pero es muy poco lo que queda. Mi idea es poder reconstruir también y recuperar fotografías antiguas de los vecinos de Albapoce para poder reconstruir esa historia del pueblo que no se ha escrito y que se está perdiendo, ¿no? Porque también muchos han perdido las fotografías que tenían con las continuas inundaciones. En uno de los casos, inclusive, uno de los vecinos de mayor edad que todavía vive en Albapoce, también lo que no perdió con la inundación lo perdió con un incendio, entonces se quedó, por ejemplo, sin fotografías. Y él dice que lo poco que le quedan son sus recuerdos, y esos recuerdos que es lo poco que el agua no logró llevarse todavía, ¿no? Porque es como algo que está constantemente endeble. Tenemos, en cuanto a las inundaciones, la de 1945 o 1946, porque es algo que no está bien definido. Julio Boer la menciona muy al pasar
y no se sabe porque no ha quedado registro hasta el momento que podamos recuperar sobre esa inundación. Después hay una en 1966 que fue precedida por una nevada que se produjo en varias zonas de la provincia. Algunos hablan de que en realidad no fue una nevada y fue agua-nieve, ¿sí? Y otros hablan de granizo. Pero sí hay algunas fotografías que se recuperaron hace poco de la zona de Alem y de Oberá, que fue una nevada, o sea que al parecer eso fue lo que sucedió y después sí se produjo esta inundación. Y después tenemos las de 1982 y 1983, que son dos inundaciones o una inundación y su réplica. Aparece de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Donde se produce la primera inundación, bajan las aguas y al año siguiente vuelven otra vez a subir las aguas. Y que es conocida como la gran inundación y es como la que aparece más presente en la memoria de la localidad, ¿no? Del pueblo. Y por último la de 2014, que es la que tienen más presentes los más jóvenes y que es la que más se recuerda y de la que más ha quedado documentación en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque justamente como estaban, por el momento histórico, ¿no? Estaban en uso los celulares, cualquiera de los vecinos podía, inclusive no necesitaban un periodista o alguien que fuera a documentar esa situación, sino que ellos mismos sacaban la fotografía y la subían a internet y se difundía rápidamente. Esta es una de las fotografías de 2014 que se difundió en las redes y no se ven muy bien los carteles, pero por las dudas igual lo leo, dice: no es no, dinero para pocos y tristeza para todos. Y el otro dice: sí a la vida, no más represas. Los carteles estaban colocados antes de la inundación y sobrevivieron y quedó una de las viviendas que es representativa para la localidad de Albapoce porque durante muchos años funcionó una de las únicas panaderías que existía y nadie esperaba que el agua llegara hasta ese lugar. Entonces fue como sumamente representativo y doloroso para varios, porque inclusive aquellos que habían decidido irse y estaban viviendo en otro lugar se dieron cuenta que las inundaciones continuaban. Como las inundaciones se producen aproximadamente cada 20 años, de alguna manera se pierde una relación con el tiempo y llega un momento en el que la gente cree que es algo que sucedió y que no va a volver a pasar. Entonces a veces se pierde esa noción del tiempo que pasa. Y también para los más jóvenes suele suceder, sobre todo con la del 82-83, era como que solamente la recordaban los demás, ¿no? Cuando sucede la de 2014, nadie se la esperaba. Fue como algo que, bueno, no sucedió, claro, en realidad los vecinos más antiguos sí lo sabían y lo habían vivido, pero era como algo, un miedo que siempre está latente. Viven en riesgo, saben que en cualquier momento el agua podría venir y llevarse todo, pero aún así siguen viviendo en ese lugar. Algunos. Otros, si bien cuando se produce la inundación en la crecida se tienen que trasladar a otro lugar donde no esté inundado, cuando baja el agua a su cauce normal, tienen que volver y de ahí hay muchos que deciden o recomenzar sus vidas en ese lugar y ver qué es lo que quedó, que eso significa, para los que tienen las casas en pie, limpiar todo, ¿sí? Volver a desinfectar, necesitan lavandina y hay muchos que dicen que no pueden olvidar el olor que queda impregnado en las paredes de este barro o este sedimento que trae el agua, ¿no? Y que queda en las viviendas. Y otros directamente deciden hacer sus vidas en otro lugar porque consideran que no tienen futuro en ese lugar, que no pueden continuar viviendo ahí. Además, estamos hablando de una localidad en la cual prácticamente no hay actividades económicas importantes y a su vez hay un proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica Garabí que esta situación de inundaciones que son, o de desplazamientos que es provisorio,
de construirse Garaví sería algo definitivo. Es decir, el pueblo quedaría completamente inundado y ya no habría vuelta atrás. Las inundaciones se producen por diferentes razones. Fundamentalmente tiene que ver con las precipitaciones, con las abundantes precipitaciones que se producen aguas arriba en territorio brasileño, pero también influye, sobre todo en los últimos años, la acción humana. ¿En qué influye la acción humana? Una es la deforestación que se produce de la selva o mata atlántica, y por lo general ese suelo que fue desmontado después se utiliza para la producción de soja. Entonces, la producción de soja, que a su vez no es cualquier planta de soja, es soja transgénica que viene con el paquete tecnológico de Monsanto, que a su vez implica las semillas modificadas, o sea, las semillas modificadas genéticamente, la necesidad de utilizar agrotóxicos durante todo el estadio, y además se tratan de plantaciones que consumen muchísima agua potable, pero que después, en cuanto al suelo, no puede absorber, cuando el agua viene de las lluvias, no absorbe la misma cantidad de agua que lo haría la selva. Entonces, y no puede, además, retener ese agua que viene con mucha más fuerza y por eso arrasa más. Y además tenemos la construcción de varios proyectos de represas hidroeléctricas, sobre todo en suelo brasileño, que en el caso de que tengan demasiada agua, levantan las compuertas y que el agua se libere para no inundarse ellos, y los pueblos que están aguas abajo se inundan porque, entre otras cosas, Argentina y Brasil no tienen un manejo integrado, una gestión integrada de cuencas, cuando es algo sumamente necesario, porque cosas como esta no pueden suceder. De hecho, una de las razones de que durante gran parte del año no se puedan observar los saltos del Moconá cerca del Soberbio es esta, ¿no? De que tal vez no es que se producen muchas lluvias en suelo misionero, pero sí que se levantan las compuertas desde Brasil y entonces los saltos no se pueden ver. Y en cuanto a proyectos, hay dos proyectos de construcción en la zona. Uno es el de la represa Garaví-Roncador y otro es el puente internacional de Albapoce-Porto Mauá. Sí o sí, tiene que elegirse uno de los dos proyectos, no se pueden hacer ambos. Pero hasta el momento no se sabe cuál es el que va a producir. Si uno ve en los medios de comunicación, aparece uno que dicen que se va a hacer la represa, que va a suceder, y aparece otro diciendo no se va a hacer la represa porque falta tal cuestión, o porque existe tal ley, o porque ocurrió tal fallo de la justicia. Y atrás hay otro que dice que se va a hacer el puente, que ya está todo definido, que se hicieron los estudios, y otro que dice que no se puede hacer. Entonces hay una negación tras otra de uno de los proyectos y van por el siguiente, ¿no? No se sabe exactamente, es como un movimiento pendular que no se sabe hacia cuál de los dos proyectos van a ir. Y en cuanto a la población, tenemos diferentes posturas. Para empezar, con respecto a la represa, nunca fueron consultados. Es una decisión tomada desde los poderes ejecutivos nacionales de los dos países y no fueron, las poblaciones afectadas no fueron consultadas en ningún momento. Y en cuanto a qué se puede hacer, los vecinos de Albapoce señalan, tienen distintas posturas. Algunos dicen que no se puede hacer nada, que lo único que les queda es esperar a que el agua les pase por encima y a ver si el Estado en algún momento se digna, esos son los términos que utilizan, se digna a hacer algo por ellos y a darles algún tipo de resarcimiento, a ver si es que le van a dar dinero o va a ser una vivienda en algún lugar que no se inunde, mientras que otros consideran que lo que hay que hacer es luchar y por eso tratan de, algunos, participar de la mesa provincial por el no a las represas y en todas las marchas que existen
mientras que otros están intentando ir a participar a Porto Mauá o a donde se realicen, pero en suelo brasileño, en las reuniones que se realizan porque consideran que ahí se les brinda más información sobre qué va a suceder. O sea, ellos dicen, si yo quiero saber qué va a pasar con mi vida, si yo voy a seguir viviendo acá o no, qué va a pasar el día de mañana, tengo que ir a cruzar del otro lado, ir a Brasil, a participar de las reuniones para saber qué es lo que va a pasar. Porque acá en Argentina nunca me voy a enterar. Me va a pasar el agua por encima y ahí me voy a dar cuenta que en realidad cuando ya está todo consumado. Entonces, tenemos como estas dos propuestas. Y a la situación esta de pensar que no se puede hacer nada, contribuye también la decisión del entonces intendente Nelson Carvalho de trasladar la municipalidad, el edificio de la municipalidad, al pueblo de Santa Rita, que tiene mucha mayor cantidad de habitantes y que está en tierras más altas y que no se inundaría. Ahí. Básicamente. No sé si hay alguna pregunta.